de no otra persona, sino de Jesús. ¿Amén? La semana pasada hablábamos del Espíritu Santo y haciendo un poco de spoiler, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a nuestras redes sociales, coge el canal de YouTube Iglesia Montesión Almería, o en Instagram, o en el propio Facebook, y puedes darle al link y puedes ponerte al día con los estudios. Siempre llevamos una pequeña cronología, siempre llevamos un pequeño orden, así que si por casualidad piensas que la prédica se te ha dedicado, pues sí, se te ha dedicado, porque la cronología es así. Y si cae, cae. Así que a veces son circunstancias, pero me alegro mucho de que Dios te hable. Porque si Dios te hable y te redarguye, es porque la palabra no viene de mí, sino que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo mejor de poder predicar y poder compartir la palabra del Señor, que la palabra es apta para edificar, para redarguir, para construir, para votar y sobre todo para que el pueblo de Cristo, para que la iglesia del Señor madure y crezca. ¿Amén? No siempre vamos a escuchar cosas que nos gustan mucho, hay veces que nos van a gustar menos, pero todo es necesario porque todo conviene para nuestro bien. ¿Amén? Siempre las palabras de amor. Dios es un Dios que nos trae con lazos de amor. Aunque sean cosas que a lo mejor no estamos preparados o no nos hemos mentalizado a ellas, o ni siquiera se nos pasa por la imaginación que pueden pasar, pero pasan. ¿Y cómo alabamos al Señor? ¿Cómo glorificamos al Señor? Es muchas veces la respuesta con nuestra adoración. Fijaros que la primera mención en la adoración fue con Abraham e Isaac. Y no era música, no había instrumentos, no había canciones, no había un grupo de alabanza, había un padre y un hijo. Y había un acto de obediencia. Había una montaña, había que coger una leña, había que preparar un altar, había que levantar esas rocas que pesaban y había que hacer un ascenso, había que hacer un progreso. Y eso es lo importante, que cuando nos toca subir montañas, cuando nos toca levantar altares, cuando nos toca hacer sacrificios, respondemos, sí, Señor. Voy a hacerlo. Sí, Señor. Voy a llevarlo a cabo. Porque si precisamente hablamos de hoy de Jesús, es porque el Señor le dijo al Padre, papá, voy a hacerlo. Voy a entregar mi vida por toda la humanidad, por la salvación de muchos. Voy a entregar todo lo que soy, voy a rechazar, voy a de alguna forma a desprenderme de mi divinidad para hacerme hombre. 100% hombre. Por amor a muchos. Por amor a ti y a mí. Y vamos a empezar en uno de los libros que probablemente es más mesiánico de todos. Vamos a empezar en Isaías y acabaremos en Isaías, porque si hay un libro que especialmente habla del Mesías, ese es Isaías. Y nos viene a confirmar mucho de lo que vamos a hablar hoy. Como decía, la semana pasada hablamos mucho del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar mucho de Jesús. ¿Amén? Así que dice Isaías 7:14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, el Señor Jesús mismo, el Verbo, el Hijo de Dios, iba a dar señal de que la Virgen María, es decir, sin que hubiera tenido ningún contacto con ningún varón, iba a concebir de parte de Dios un hijo, no nacido de hombre, sino nacido de Dios. Y se llamará su nombre Emmanuel, que como todos sabemos, significa Dios con nosotros. Mateo 1:23 viene a recalcar eso. Dice aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hijo no es otro y no es otra persona que Cristo Jesús. Y realmente hoy tengo 2 puntos. El primero es, Dios se hizo
hombre. Y como ves, he subrayado Dios. El segundo punto es Dios se hizo hombre, pero voy a subrayar hombre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque no había otra manera de poder rescatar al mundo. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre debería de ser pagado el precio. El siguiente punto que quiero hacerte es que Jesús no era un hombre. Jesús es Dios. Igual que la semana pasada hablábamos de que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un ente, no es el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. Y lo probamos a través de la Escritura, lo enseñamos a través de la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios es una persona que además está viviendo, cohabitando con nosotros, que reposa sobre nosotros si nosotros le damos la oportunidad. El Espíritu Santo reposó sobre Jesús de manera continua y permanente. A diferencia de nosotros, que lo tenemos de manera intermitente. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Cuando fluyo en el Espíritu Santo, cuando le doy el tiempo al Espíritu Santo que llene mi vida. Y lo que nos separa del Espíritu Santo, precisamente es el pecado. Y cuando obviamente hacemos, vemos, escuchamos cosas que no proceden, que no corresponden, no es por casualidad que el Espíritu Santo se tipifique como una paloma. Porque si te das cuenta, una paloma en el momento que te intenta acercar con alguna idea sospechosa, sale corriendo. Y no es casualidad. Muchos dirán, es que el Espíritu Santo no se va. Sí se va. ¿Sabes por qué? Porque la palabra lo confirma cuando Saúl fue dejado por el Espíritu y otros tantos que fueron y perdieron el norte sin darse cuenta. Otro de ellos fue Sansón. Cuando se vino a dar cuenta, había perdido la unción que Dios le había dado, había perdido el don. ¿Y sabes por qué? Por desobediente, por apartarse de las promesas de Dios para su vida, por apartarse del llamado que Dios le había dado. Lo peor es que no se dio cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta que andamos solos. Pero si yo soy cristiano, sí. ¿El Espíritu Santo mora en mí? Sí, cuando lo dejas. Aleluya. Cuando le das el lugar, cuando le das la oportunidad, el Espíritu Santo mora en ti. Y cuando no, no esperes que el Espíritu Santo cometa pecado contigo, porque no lo va a hacer. No va a participar. De la misma manera que Jesús no participó. Y por eso Jesús es Dios. Y ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, ese Jesús era Dios. Santo. Así que vamos a Mateo 16, 13, 18. Hablamos de esta pregunta la semana pasada, la dejamos ahí un poco en el aire, porque creo que es la pregunta del millón, o probablemente es la pregunta más importante de todo el Nuevo Testamento. Y sí, puedes subrayarla como la pregunta más importante y ahora te voy a explicar por qué. Te explico el contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la pregunta realmente es súper profunda y súper clave, porque tendría que hacértela yo a ti en esta mañana, o tendría que hacérmela a mí mismo. ¿Quién dices tú quién es el Señor? Si yo te cojo esta mañana a las 9 de la mañana y te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es la pregunta más clave de todo la Escritura. ¿Y sabes por qué? Porque de la respuesta depende tu eternidad.
¿Cómo respondió Pedro? Es la mejor manera de responder. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo respondes a esta pregunta? Es capital y es de fundamental importancia. Una pregunta que hemos hecho 1000 veces. ¿Quién crees que es Jesús? Porque si crees que es el Dios viviente, el Hijo del Dios vivo, el Cordero, el Mesías, entonces vas por el buen camino. Y todo lo que se salga de ahí es de dudosa procedencia, y también te lo voy a explicar. Fijaros que Mateo 1,18, y esto es clave, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido al Espíritu Santo. Y esto es importante, porque, miren, por un hombre entró el pecado al mundo. Fue Adán. Hombres, nosotros llevamos la simiente de pecado en nosotros. Quiero que entiendas esto, es un principio, es uno de los misterios de Dios. El hombre lleva la simiente de pecado en nuestro ADN. En nuestros espermatozoides está esa simiente adámica. Somos los que concebimos el pecado, porque está en nuestra naturaleza. Por este motivo, Cristo no podía ser engendrado de hombre, porque hubiera nacido con naturaleza de pecado. Por este misterio, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, donde no había pecado. Y de esta manera, Jesús es el Hijo de Dios. No solamente físicamente como hombre, sino también espiritualmente, porque fue concebido a través del Espíritu Santo. Y se presenta el ángel y le dice en el versículo 20, se le aparece en sueños y le dice a José: hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto es un buen principio, es decir, José hubiera estado en el punto de poder divorciarse, aunque no se había acostado con ella, aunque no se había casado con ella, estaba en ese punto de dejarla por adúltera o por fornicaria, como quieras llamarla, porque ese compromiso era algo firme. Pero es el Señor el que interviene a través de los sueños, a través de la revelación profética, que le revela a José y le dice: José, no desprecies lo que tu mujer ha concebido, porque viene de Dios. Viene del propio Espíritu Santo, ha concebido porque el Creador de la vida ha puesto esa semilla divina en el vientre de tu esposa. Por lo tanto, no la rechaces. Ese es el motivo por el cual Jesús nació sin pecado y vivió sin pecado. Ese es el por qué el Señor nació sin pecado, porque fue engendrado 100% de Dios. Esa simiente era divina, esa chispa de vida era 100% divina. Ahora, fijaros qué cosa. Estamos hablando de que era 100% Dios, pero al mismo tiempo sabemos que era 100% hombre. Y las Escrituras nos dicen, Filipenses 2:7, que dice que renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo o de un siervo, según la Reina Valera, y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y esto es clave para entender la persona de Jesús. Jesús renuncia a todos sus derechos divinos, como la inmortalidad, como el superpoder, como la supergracia, el superamor, el discernimiento. Es decir, Él renunció a todo lo que Él era en el cielo, siendo Dios, como dice la Escritura, se hizo hombre. Pero quiero que entiendas esto, renunció a todos sus privilegios en el cielo.
Claro, muchos me preguntarán, pues ¿cómo hizo los milagros? Si se hizo hombre, un hombre es imposible que por sí mismo haga milagros. ¿Y sabes por qué hizo milagros? Primero, porque estaba haciéndola siempre la perfecta voluntad del Padre. Estaba conectado con el Padre. Y la segunda cosa, estaba lleno del Espíritu Santo. Todo el tiempo. Y fue el Espíritu Santo y su conexión permanente con Dios la que le permitió vivir una vida de milagros. ¿Quieren la Escritura? Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí tienen la clave. Está en la Escritura. Era por el Espíritu Santo de Dios. Y era porque Él estaba conectado con el Padre. Pero escúchame bien. Hablamos no hace mucho de que Jesús, como hombre, era carpintero, era hijo de un carpintero, aprendió el oficio de un carpintero. Vivió como hombre. Se murieron familiares. A una temprana edad pierde a su padre, al padre que conocía, a José. En ese momento, la nación de Israel estaba oprimida, era esclava de los romanos. Habría injusticias, habría abusos, habría todo tipo de circunstancias dentro de la sociedad. Habría rameras, habría ciegos, habría ladrones, habría todo tipo de circunstancias. Y es aquí el punto. Jesús empezó su ministerio cuando fue bautizado lleno del Espíritu Santo. Se veían brotes verdes cuando él abría la boca. Cuando abrió la boca en el templo, empezaba a ver brotes verdes. Empezaba a ver señales de que él era alguien especial, de que era el Hijo de Dios. Se empezaba a ver flashazos, de que Jesús era un niño no como cualquiera. Se empezaba a ver que él era alguien especial. Y María lo sabía, era su madre. Pero no deja de ser algo muy importante, que Jesús empieza su ministerio, que Jesús padece como padecemos nosotros, que pierde a padre como nosotros lo hemos perdido, que se morirían familiares como nosotros lo hemos perdido, que sufriría injusticias como nosotros las hemos sufrido, que estaría en el colegio y se reirían de él como a nosotros se han reído, es decir, padecería todo esto, igual que nosotros, es decir, en cada circunstancia o cada situación que tú te pienses, Jesús ha pasado como hombre, pero sin pecado. Y ¿sabes qué te digo? Que esto nos da esperanza a ti y a mí, para poder vivir una vida piadosa, en misericordia y en amor, y con un mensaje de esperanza y paz para la salvación de este mundo. ¡Aleluya! Eso es lo que a nosotros nos da la esperanza divina de poder levantarnos cada mañana y decir, Señor, en ti yo confío, en ti está mi confianza, tu gracia está en mí. Padre, a ti vengo, a ti voy, Espíritu Santo, dame de tu amor. Dame de tu favor, dame de tu poder, dame de tu misericordia. Y ahí vamos a empezar un nuevo día, a ver qué tienes preparado, Espíritu Santo. ¿A dónde me vas a dirigir? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Padre, muéstrame, Señor, qué te agrada, qué quieres de mí hoy. Y dentro de este cada día, poder tener un día de victoria. Poder tener un día lleno de la gracia y el favor del Espíritu Santo, como Jesús lo tuvo. Porque eso demuestra que siendo 100% hombre, nosotros tenemos la misma esperanza de gloria. Se llama Cristo Jesús. Aleluya. Así que Juan 11, 41, 42 dice, esto es cuando Jesús despierta a Lázaro. He dicho bien, despierta a Lázaro. Dice que corrieron la piedra a un lado,
Juan 11, 41, 42. Y entonces Jesús mira al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús estaba entendiendo que la gente no estaba entendiendo quién era Él. No se estaba quedando con la película de que Jesús dependía todo el tiempo del Padre. Que la comunión de Jesús con el Padre era permanente y era continua. Y que la llenura del Espíritu Santo era algo fundamental. Y Jesús se pone en voz alta, delante de la tumba de Lázaro, a decir algo que para él era obvio. Gracias, Padre, porque me oyes. Porque aunque yo sé que me oyes todos los días, es por causa de los incrédulos, para que crean que tú me has enviado. Es algo tremendo. Pero esto es más tremendo todavía. Dios no envió a alguien a redimirte. Vino Él mismo. Santo eres Jesús. Escúchame bien, que no lo has entendido. Dios no envió a Jesús para redimirte. Vino Dios mismo en Jesús para redimirte. No envió a un profeta, vino Él a pagar el precio. El precio exacto, el precio justo por tu muerte, por tus pecados, por tu salvación, por tu libertad, para tu bendición. Vino Él mismo. Vino Él mismo. Y ese es mi Dios. A diferencia de cualquier otra religión, el único Dios que ha dado su vida por ti y por mí se llama Cristo Jesús. Por eso decimos que Él vivió la vida que nosotros podemos vivir y enfrentar la muerte de manera que Él murió. Y esto es un misterio que yo te puedo compartir ahora. Pero se puede enfrentar la muerte de manera diferente cuando sabes que ya estamos muertos. Que eso es transitorio. Un montón de gente que tiene miedo a la muerte. Hay un montón de gente que tiene miedo a la separación, que tiene miedo al más allá, que tiene miedo a qué va a pasar mañana, a dónde voy a ir, qué va a pasar conmigo. Hace poco nos contaban un testimonio de un señorito que quería mucho a nuestra hija. Y tuvo un sueño porque le estaba preguntando al Señor, Señor, yo quiero verla. Yo quiero saber dónde está. Háblame dónde está. Y dice que vio un lugar espectacular. Un lugar divino. Y él dijo, wow, ¿y voy a estar yo aquí? Y el Señor le dijo una cosa que a mí me impactó. El Señor le dijo, tú sígueme. Y es lo que nos toca a todos. ¿Quieres estar ahí? Sígueme. Ese es el punto. Seguir a Jesús. No solo en muerte, sino en vida. Morir de la manera que Él murió es una muerte que, como se llama el mensaje esta mañana, Él resucitó. Él venció a la muerte. En Él hay vida eterna. En Él estamos con una esperanza de gloria. En Él tenemos vida eterna. Amén. Y todo esto es una preparación. Todo esto es una temporada donde Dios nos capacita para el cielo. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, escúchame bien, el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el mayor regalo que tú y yo tenemos en esta mañana y en cada día de nuestra vida.
el poder obedecer su palabra, el poder acercarnos al Padre, el poder sentir su Santo Espíritu, poder alabarle como lo hemos hecho. Y no ha sido, mira, para mí ha sido, lo estaba pensando mientras estaba adorando al Señor, digo, Señor, wow, qué preludio tan maravilloso. Creo que el único que sabía lo que íbamos a compartir hoy era yo y el Espíritu Santo. Pero qué preludio exaltar a Jesús de esta manera. Qué preludio adorar al Señor de esta manera. Qué gloria ha caído esta mañana. Donde podamos regocijarnos en la presencia del Señor. Celebrar a Jesús, celebrar su resurrección. Y este es mi segundo punto. Dios se hizo hombre. Sé que no te da risa, pero a mí sí, es el mismo punto que antes. Por si no te habías dado cuenta. Dios se hizo hombre. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. Hay otras traducciones que dicen el verbo. El verbo ya existía. El verbo es la acción de Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Apocalipsis 19. Te recomiendo el capítulo, léelo en casa, ya te dejé tarea. Apocalipsis 19, vas a flipar. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título, es decir, el nombre de esta persona era la palabra de Dios. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero su título era la palabra de Dios. Y Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Este versículo también me flipa. ¿Quieres saber cómo era Jesús? Amor inagotable. Amor inagotable. Para ti y para mí y todo aquel que estaba alrededor suya. Su fidelidad era incuestionable. Es decir, si alguien no te va a fallar, es Jesús. Si alguien no te va a defraudar, ese es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Puede que no entendamos el proceso. Puede que no entendamos el proceso. Puede que a veces pensemos que es injusto. Pero precisamente dice Apocalipsis que es el único que hace el juicio justo. Y yo no sé cuando tú lees la palabra que te corre por las venas, pero a mí me empieza calorcito. Él es el único justo y verdadero. Juzga con rectitud. Aleluya. Por eso es fiel y verdadero, amor inagotable y fidelidad. Él es la palabra. Ahora, vivimos tiempos difíciles, iglesia. Entramos en tiempos difíciles. Ya estamos en ellos. Hace 1900 años, sobre el año 100, el apóstol Juan deja una pequeña nota a la iglesia, deja un pequeño apunte a la iglesia. Dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Escúchame bien. El apóstol Juan, el de la Revelación, el de Apocalipsis, el de Primera, Segunda y Tercera de Juan, el del Evangelio de Juan, ¿vale? Autor de 5 libros en la palabra, ese que tuvo una revelación del cielo, la isla de Patmos, ese que el Señor le contó un poco más que al resto de los mortales, juntamente con Pablo y con algún otro como Daniel y algún otro como Elías, tuvieron una revelación un poco más profunda que nosotros.
nos deja una nota que a día de hoy ya funciona, ya funcionaba hace 1900 años. Dice, ¿en qué sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios? Y responde, si una persona que afirma ser profeta, es decir, hablar de parte de Dios, reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Quiere decir que Dios se hizo hombre. Y que ese hombre estuvo en la tierra andando con nosotros. ¿Y sabes qué te digo? Estaba pensando, digo, muchas veces me pongo a ver documentales en el Discovery, en el National Geographic, historias de la Biblia, misterios de la Biblia, no sé cuánto, no sé qué. ¿Sabes qué te digo? El Señor me habló anoche. Y tengan cuidado, porque todo esto es mucha basura. Porque una de las cosas que quieren quitar o quieren normalizar es la deidad de Cristo hecha hombre. Y de una manera muy sutil, muy científica, muy filosófica y muy intelectual. Oye, es el Discovery Channel, Canal Historia. Son gente, oye, tiene estudios, ha estado en la universidad, pero no ha tenido la revelación del Espíritu Santo. Y cuando entras en esta disensión, hay que tener cuidado. Cuidado. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Juan nos sigue avisando y dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu de él, del cual ustedes ya oyeron que viene al mundo y ya está aquí. Lo preocupante de esto no es que lo tengamos en la Biblia, es que se escribió hace 1900 años. ¿Entiendes esto? Y aquí es donde, hermanos, tiene que encenderse la luz roja, las alarmas, y cuando vemos alguna cosa semejante, tenemos que decir, cuidado, porque el anticristo viene para engañar a la iglesia y a meter doctrinas que son, fíjate que esto es muy sencillo, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús anduvo como Dios y como hombre aquí en la tierra. Jesús hizo milagros porque aun siendo hombre estaba lleno del Espíritu Santo y tenía comunión con el Padre. Pero todo esto es un escarnio para mucha gente. Muchos se empeñan en demostrar o querer probar que Jesús fue un hombre cualquiera, con muy buenas palabras. Y eso es una blasfemia de Satanás. Porque Jesús no tenía buenas palabras. Jesús era la palabra. Jesús era la verdad. El camino, la verdad a la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. ¡Aleluya! Y el que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo. Y en el mundo reina Satanás. Y Satanás está articulando desde que Jesús se fue, preparando la guerra a los santos antes de la segunda venida. El espíritu del anticristo ya está en la tierra y ya estaba en la tierra hace 1900 años. Y los apóstoles, los padres de la iglesia, nos dejaron avisos. Fijaros que es lo que dice. Segunda de Juan 1:7, y lo vuelve a repetir. Un padre de la iglesia, por tercera vez. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos.
Y mire, iglesia, yo no sé, empiezo a conformarme con que no te engañen. Que no te cuenten milongas. Que seamos una iglesia lo suficientemente madura para discernir rápidamente estas cosas. Porque se van a levantar muchas voces. Y voces que además entran sutilmente a nuestras casas por internet, por YouTube, por las redes sociales y por montones de sitios. Que aparentemente harán milagros, que tendrán señales, que harán un montón de cosas. Porque el Señor dice que harán milagros y harán un montón de cosas. Pero presten oído y pongan atención. El único camino al Padre se llama Cristo Jesús. Y tiene poder y autoridad porque murió por ti y por mí y resucitó al tercer día. Y lo explica en Hebreos 2:14, por si tenías alguna duda. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Escucha bien, Hebreos 2:14. Esta es la explicación. Esto es de lo que va la Semana Santa. Esto es de lo que va el Domingo de Resurrección. Esto es de lo que va la salvación. Es decir, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Tenía. Pero ahora, el que tiene el poder sobre la muerte se llama Cristo Jesús, porque ha derrotado a la muerte. Amén. Este es el porqué. De esto va la Semana Santa. De esto va el Domingo de Resurrección. De que hubo un hombre, y como os prometí al principio, empezamos en Isaías y acabamos en Isaías. Nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Gloria al Señor, gloria a ti, Jesús. Aleluya. Ahora, quiero que te pongas de pie y vamos a cerrar este domingo de resurrección de esta manera. Empezamos con una pregunta diciendo, ¿quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Y quiero que cierres tus ojos por un momento y que tengas la oportunidad de que si no has conocido al Señor, si te has despistado, si no entendiste esto en su momento, que puedas decir, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que eres el Hijo del Dios Altísimo y te acepto como Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis culpas. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de este hombre y me aceptes en tu reino. Te damos la gloria, te damos la honra en este domingo y celebramos tu vida, Señor. Celebramos tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Hola a todos. No os vayáis todavía, no os vayáis. Vuestro chico del anuncio de...